¿Qué es la nutrición del paciente en la unidad de cuidado intensivo? ¿Okay? La nutrición en los pacientes de unidad de cuidado intensivo cuando están intubados. Obviamente la nutrición de preferencia siempre va a ser la de vía oral, ¿cierto? Que es la que nosotros recibimos, porque pues es para lo que nosotros estamos diseñados, para alimentarnos vía oral. Pero cuando el paciente está intubado, pues esto no es posible, ¿sí? Un paciente debe recibir nutrición, un paciente que llega intubado puede tolerar sin nutrición 48 horas. Después de las 48 horas ya hay que suministrarle alimentación, ¿cierto? Entonces hay unas vías por las que les suministramos la nutrición. Las guías por las que se guían las guías que controlan, ¿cierto? O rigen todo el proceso de nutrición son las guías ESPEN, que esto es lo que la nutricionista más que todo se rigen. Es el que estipula que a las 48 horas ya el paciente debe recibir nutrición, cómo debe ser la dosificación y qué nutrición adaptada a la necesidad del paciente. Eso lo maneja nutrición, pero nosotros debemos conocerlo. ¿Por qué debemos conocerlo? Porque, por ejemplo, hay nutriciones altas en carbohidratos y los carbohidratos al descomponerse se vuelven CO2 en el cuerpo. Entonces, si nosotros estamos ventilando a un paciente y está que no sube el CO2 a pesar de todo lo que hacemos, puede estar directamente relacionado con la nutrición que está recibiendo, ¿sí? Entonces, por esa razón nosotros debemos conocer qué tipo de nutrición está recibiendo nuestro paciente. Yo les hablaba al principio de que el manejo en UCI es un manejo interdisciplinario, ¿sí? Y que tiene que haber comunicación entre todos. Una de esas razones es esta. Por eso debemos conocer todo. Tenemos dos vías principales para la nutrición, aparte de la oral, que ya les decía que es la de elección primordial, pero si no se puede, tenemos nutrición enteral y nutrición parenteral. La nutrición enteral es la que se suministra a través de sondas, ¿cierto? Tenemos nutrición, sonda nasoyeyunal y nasogástrica, que va, como el nombre lo dice, de la nariz al yeyuno o de la nariz al estómago, ¿ok? Como pueden ver allá, ¿sí? Entonces, las nutriciones de los pacientes van según sus necesidades. Antes había una nutrición estándar para todo el mundo, ¿sí? Que era alta en proteínas, alta en carbohidratos, alta en todo. Entonces, el que necesitara mucho carbohidrato, pues absorbía eso y absorbía todo lo demás, pero tenía fijo carbohidratos. El que necesitaba proteína, pues se absorbía de todo y también las proteínas. En cambio, ahorita hay nutrición hiperproteica, hipercalórica, hay nutriciones especiales para pacientes con infecciones respiratorias, hay nutrición para pacientes diabéticos, ¿sí? Para hipertensos, hay ya seleccionados según la necesidad de cada paciente, como el problema principal. Eso con la nutrición enteral. Y la otra nutrición que podemos suministrar es la nutrición parenteral, que va por vía intravenosa, ¿sí? Obviamente aquí la estructura molecular de esta nutrición es diferente a la que va en la enteral. Sus moléculas son más pequeñas para que puedan viajar por el torrente sanguíneo y sean absorbidas de otra manera, ¿sí? Y le suministran al paciente pues lo que necesita. Esta no se elige como primera instancia, es la enteral primero. Si el paciente lleva 48 horas y no hemos podido retirarlo de la ventilación, debemos pasar una sonda. Nosotros no, las enfermeras pasan una sonda y empiezan a suministrar la nutrición. Y es lo que va directo al estómago. ¿De qué depende si es nasoyeyunal o nasogástrica? Según la parte del intestino que necesitemos tener inactivo, ¿sí?
¿sí? Por ejemplo, un paciente que fue sometido a una cirugía del sistema ¿qué? Del intestino por una obstrucción intestinal. Entonces, digamos que resuelven la obstrucción, pero tuvieron que cortar una parte del intestino, hicieron anastomosis, que es la unión, y hacen la sutura. Entonces necesitamos que esa parte que está suturada esté inactiva por unos días para que pueda hacer su cicatrización, se una y empiece a funcionar nuevamente. Entonces ahí se pasa la sonda nasoyeyunal para que llegue más abajo, ¿cierto? Y me inactive esa parte de arriba, pero garantice la nutrición del paciente. En ese tipo de casos se utiliza. Cuando yo definitivamente no puedo utilizar el sistema, ¿cierto? El sistema gastrointestinal tiene que estar inactivo completamente, ahí es cuando pienso en la nutrición parenteral, ¿ok? Que es por vía intravenosa, generalmente va un catéter central que va a las venas grandes, ¿sí? Ya sea aórtico, sea yugular, generalmente se conecta ahí. Muy rara vez lo vamos a ver en vías periféricas, pero si es necesario, no se puede por otro acceso, este no debe durar más de 3 a 7 días suministrándose porque ya el cuerpo no lo tolera, pero es en casos extremos en que se coloca. Pero son las dos nutriciones y las tienen que tener en cuenta, ¿listo? Lo que les hablaba ahorita de la nutrición para pacientes especiales, por ejemplo, hay pacientes para pacientes obesos, que la característica, ellos hacen el cálculo de esta nutrición según la masa magra del paciente, que pues ya las nutricionistas toman sus medidas, hacen los cálculos y suministran la nutrición. Esta nutrición es alta en proteína, ¿cierto? Para prevalecer la condición del músculo y más bien disminuir la parte grasa. Entonces no es alta en carbohidratos, por ejemplo. Nutrición para insuficiencia respiratoria, que era lo que les hablaba ahorita, ¿sí? Que va a producir bastante CO2, entonces hay que estar controlando eso. Los cálculos que vienen ahí, pues es lo que le digo, eso sí lo hace ya a nivel nutricional la nutricionista, y ellos hacen cálculos diarios y hacen seguimiento diario. ¿Qué seguimiento hace? Que la nutrición no le cause deposiciones líquidas al paciente, que no le cause reflujo, que no les cause emesis, ¿cierto? Y están controlando eso y dosificando diariamente. Cada paciente, según el peso, tiene una cantidad de nutrición ideal que debe recibir diariamente. Entonces, pero si no la tolera, ellos la van modificando. Las nutriciones se suministran por bolos o por infusión. Entonces, ¿cómo es por bolos? Que, por ejemplo, la nutricionista dice tienen que colocarle 200 mililitros de nutrición cada 4 horas. Entonces, cada 4 horas se conecta, se pasan 200 y vuelve y se desconecta. ¿Sí? O si es en infusión continua, son dosis bajas, pues ya no son 200, sino son 50 ml, ¿cierto? Que está todo el día pasando constantemente eso. 50 por hora. ¿Sí? Entonces, ya eso es, digamos que es decisión de ellas, cómo lo programan según la necesidad del paciente. ¿Listo? Esto era lo último que teníamos por ver. Entonces ahorita vamos a hacer ejercicios, allá está el simulador de intubación, el de aspiración, para que refuerce. Si tienen dudas, preguntas, las hacen ahorita porque ya la otra semana hay cosas. ¿Cómo? Que la otra semana nos preguntas a nosotros. Sí, total. no respondo preguntas. Muy inteligente usted. La semana ya no respondo preguntas. Porque tienen que tener en cuenta lo de la nutrición, porque si les sale en un caso clínico, el paciente lleva tantos días en UCI, tiene una cirugía abdominal por, no sé, resección de un tumor de colon y no puede utilizar su sistema digestivo, entonces, ¿qué nutrición le suministra? Por ejemplo. ¿Sí? De 5. 5 en ese parcial ya. ¿Listo? Entonces empiecen a hacer. ¿Qué dudas tienen? ¿Tienen más dudas en ventilación, en el procedimiento, en qué?
Fisioterapia. El grande. Encargo como ejercicios, profe. Sí, ¿Ejercicios de qué? ¿De ventilación? pero con patologías. Voy a ponerles el mismo que les puse a los del... No vayan a preguntar nada. Vamos a ponerles uno. Yo no lo voy a seguir. Solo voy a darles información. Entonces, paciente masculino. Masculino, mide 1,63. Tiene EPOC. Tiene una exacerbación de EPOC, por eso llega. Llega en falla ventilatoria por la exacerbación del EPOC. Yo te escribí. Masculino 63 porque fue el otro que me gustó ahorita. No, eso. ¿Qué hacen con ese paciente? Él llegó al servicio de urgencias, viene en falla ventilatoria. ¿Qué hicieron en urgencias? Le colocaron oxígeno, le colocaron máscara con reservorio, máscara de no reinhalación a 15 litros. Eso le suministra una FIO2 del 90%. Con esa FIO2 del 90%, él tiene, ¿cierto? Tiene esta PO2. Le tomaron estos gases arteriales y esta fue la PO2 que le dio, ¿sí? Entonces ustedes van a sacar la PAFI que tiene para saber qué tipo de qué tan alterada está la oxigenación, ¿sí? Van a sacar PAFI y van a definir conducta con ese paciente. Le pusieron oxígeno y lo mandaron para la UCI porque está con signos de dificultad respiratoria. ¿Qué le hacen? Según todo lo que hablamos en la clase, las consideraciones que tuvimos, Hay que hacer ventilación por presión. CO2 menos O2. Pero para eso sobre necesita CO2, ¿por qué? capacidad porque se hace con volumen. Profe, Entonces ¿cómo es que se llama la PAFI? respiratoria. CO2 menos O2. La frecuencia No. respiratoria se saca con el peso. Ah, no, frecuencia. PaO2 PO2. entre FIO2, ¿se acuerdan? PAFI. Profe, si no tenemos la frecuencia respiratoria en un paciente con EPOC, porque ahí sería ideal Un paciente hacerle. que está respirando como si yo, solo que le cuesta respirar encima del flujo respiratorio. Escribía 5 metros sobre el 90%. ¿Cómo si otra vez que qué? O sea, sí, porque a él sería ponerle ventilación controlada por presión, ¿no? No sé. Sí. Piensen un poquito según todo lo que hablamos. Según lo que hablamos ayer. Sí, todo el Ah. de El ventilación. 90%. ¿Qué hacemos con ese paciente? Nos llegó a la UCI con ese FIO2, con ese oxígeno, con esos gases arteriales. Nos dijeron, mira a ver qué hacemos. ¿Qué tal? Pues espérame, toda la semana pasada tenía de información de la dosis de ¿Qué quieres tú? ¿La qué? ¿Quiere practicar? Obvio, por eso estamos aquí hablando. Espérese, lo del 2 depende de mí y de. Si ustedes tienen más dudas allá que en ventilación, pues practiquen. Porque viene la clase, ¿no? ¿Cómo? Si tenemos dudas, si no, podemos comprarlo como idea. Sí, El pues olor hagan que- esto y el luego olor que- vamos allá. Miren a ellos y cuando ellos terminen vienen y solucionan esto. El O2. Profe, el O2 depende del PIB y del FIO2, ¿cierto? Del PIB y del FIDOS. Gracias. Ahí está mi marcador. Yo ya sabía. ¿Qué? Sí, el oxígeno Ya depende sea del del PIB volumen y del FIO2 corriente, y la ventilación del volumen corriente, de la frecuencia y de la relación inspiración.
Inspiración, inspiración. Si aunque sea uno de ustedes me dice realmente lo que hay que hacer con ese paciente, le doy el 0,5. Ay, profe, usted nos está regalando el 05 desde hace rato y... no me lo ganan, voy a ir a comprar una puñada, ¿verdad? Busquen, busquen. 5 minutos. Que el que diga que Pues tienen que hacer porque con ese nosotros paciente. ayer hablamos con ella y dijo que en un paciente con EPOC lo mejor es ponerle ventilación por presión. ¿Cómo que se llama la profe? Jessica. Carolina Quintero. Pero ahí no necesitamos volumen corriente, necesitamos es la frecuencia respiratoria. Pero aquí no hay frecuencia respiratoria, pero yo le pregunté y la profesora me dijo, piense que es un paciente como usted, normal, que presenta dificultad respiratoria. Yo puse 10. Total. El CO2 va de Es 35 porque a también 45. quiero- ¿El que ustedes hicieron no era parecido a este? Es ese, Y el pero es O2 que va de no me va la 70 a 100. frecuencia respiratoria. O sea, el O2 La está actual abajo y es hacia donde yo le quería el llegar. CO2 está alto. Pero entonces, si yo no sé en cómo Entonces está el toca- paciente, ella me da estos datos y me dice que la Está- máscara no de relación está a 15 litros y lo tiene a 90. Si uno baja los de acá, sube el CO2. ¿Cómo? Si uno baja lo que involucra el CO2, sube el CO2. ¿Ah? Sí. O sea, si uno, por ejemplo, baja el volumen corriente, sube. Y acá sí es directamente proporcional. El O2. El otro sí. Pero también es inversamente. No, es directamente ¿Ya pudo? proporcional. No entiendo un culo de ninguna. Parecido, venga. Ah, bebé, sí. Sí, no, venga. Así ella duró 22 segundos intubando, la mejor profe. Aquí está. Pero es verdad. O vaya usted que duró 34. Que enseñe. Es para ella, tiene ganas como de matarse. Sí, María. No, yo esto sí lo entiendo, pero si ella me da todos los datos, claro. Es que no me acuerdo bien cómo era. Esto. Mira, 160. La operación de frecuencia respiratoria era. Frecuencia respiratoria actual a la que queremos llegar sobre la actual. Pero no tenemos la frecuencia actual. Pero igual nosotros la podemos poner. Nosotros hicimos eso en el caso. Nosotros la pusimos. Ella no nos dio la frecuencia respiratoria. ¿Cierto? ¿Qué? En el caso de que días nosotros pusimos la frecuencia respiratoria. Nosotros no. No la dio. Ella la dio, ella No. las dos las dio. No Amor la la dio. dio. No, no la dio. ¿Qué? ¿No Mire. la dio? No, de ella se la dio. Y que por eso, como no la dio, nosotros pensábamos bajar la frecuencia respiratoria. La inicial. Y es que tiene la presión parcial de oxígeno bajita. Ajá. Y el CO2. Que el video está en muy 90%. alto. Sí, el video. Esto. El PIP va de 5 a 10. El volumen corriente, porque era que me pusiste de 6 a 8. Sí. Como está alto el dióxido de carbono, toca un volumen corriente bajito. Pero es que mire El que seis. la presión parcial de oxígeno también. No, el CO2 está arriba. Toca bajarlo. Entonces toca poner uno Y la alto. presión parcial de oxígeno está abajo. Hay que subirla. Entonces sería el volumen corriente por 8. Sería 1,63 por 8. Porque normal. No, es la talla, es el precio. ¿Y cómo era la fórmula? 1,63. No, ¿Cuál? se me olvidó. ¿Cuál? La del presidencial. Por 0.91 más 50. Por 0,1 no le 98 mil. 0.91 más 50. 98. ¿Ah, sí? ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le dio, Juan?
la talla por 0.91 91. más 50. 51,5. Ve, le hice mal. Por 0.91. Por 8. No. ¿Por 8? Por 8. Por 0,91. 411. 411 volumen. 412. No, 410. 400. 410. Recuerden que no hay picos, es 400. No, es de va de 10 en 10, ¿no? 410. 410. 410. ¿De volumen qué? Corriente. ¿Cómo sacar el volumen corriente? Pero es que no, porque recuerde que ya ayer justo nos ¿Cuál es la hablaba en fórmula el... del volumen corriente? Hombre. Peso ideal por de 6 a 8. Pero como el dióxido de carbono está alto, entonces toca algo alto Yo digo que para. hay que ponerle volumen corriente, ¿Por qué? porque es que el volumen corriente se hace con el volumen a soporte, a presión soporte. Y en pacientes con EPOC es a volumen. O sea, el que se hiciera. Yo no sé cómo se hace eso. Es que no se necesita volumen corriente. De una vez trabajamos es con frecuencia respiratoria, presión inspiratoria y tiempo inspiratorio. Pero la profe dijo que por presión no. No, ella dijo, recuerden todo lo que vimos. Ahí hay una cascarita, ahí hay algo que no hemos visto. Porque, no, profe, estamos peleando entre nosotros. ¿Están decidiendo qué hacer? Yo creo que es por volumen. Yo digo que es por presión. Bueno, ¿qué hicieron con ese paciente? Profe, lo matamos. Lo matamos al parecer. Él quería ir a verse con Diosito. Frecuencia respiratoria. Hagámoslo por los dos. Subiendo el volumen corriente. O la frecuencia respiratoria. O la frecuencia respiratoria o el Es IE. que un poquito no traje el cuaderno, maldita sea. Esto. Hagámoslo por los dos. La frecuencia respiratoria. Pongamos una. 20. ¿Qué lo subiría o no? No, porque tiene dificultad respiratoria, entonces no va a estar en mente. Póngala entonces. Debemos subir el oxígeno. No. En un paciente Que tiene dificultad epocoso respiratoria. no es. Pero tiene dificultad respiratoria. ¿Usted respira rápido? ¿O no? Pero ya No, queda no, con no, nosotros, ¿no? Pues, Pero que pues, tenía dificultad ¿Listo? respiratoria. Entonces, cuéntenme. ¿Qué hicieron? profe, ¿qué No hemos le- llegado a una conclusión porque seguimos pensando qué le vamos a hacer. Si volumen por presión Profe, por ahora está con el médico. o por volumen. Ventilación por volumen o por presión. A ver quién se va a ganar esos 0,5. No, profe. Eso ya le ¿Ellos se lo eché ganaron? tierrita. ¿Se lo ganaron? No se puede. O sea, es por uno de los dos. Pero es que yo siento que hay una cascarita de la profe que nos puso. Estoy siempre. ¿Está despierto? No está ninguna macas, no está ninguna cascarita. ¿Está despierto? Lo que hablamos. Puede ser que sí. O puede ser que no. Gracias, filósofa Wendy. Profe, ¿con qué funcionamiento es de cuando es? Eso porque tiene una ventilación ahí del 90% con una máscara de no revelación. ¿Te use otro manga? De unos 6. El EPOC tiene dificultad en la aspiración. A este muñeco le cabe hasta 7. Pues, La respiración. En la expiración, pues. Respiración. Es. Sí, porque no puede sacar. ¿Ustedes qué eligieron? ¿Ustedes ya tienen algo? No, sí. Que le hablen ¿Qué a la digas que profe. llevan? De no reinhalación. Bueno, ¿podemos empezar a darle ideas? Usted nos decía Pero que la... dejemos que Kate mire y ver si se gana el 0,5 por lo menos. Kate, la idea es que quiere para ver si va bien y usted gana el decía que la 0,5. frecuencia respiratoria del paciente era como la de nosotras, pero que tenía dificultad Se respiratoria. gana la mitad. O sea, bajita. O sea, tendría 2.
Aunque dificultad respiratoria no sería, Yo no hablé de Sí. números, yo dije, no tenemos. sería más. Sería más, sería alta. como 28 o Mm. algo así. Si tiene dificultad respiratoria, Como respira 22. Rápido. lento. ¿Qué es el ¿Para qué quieren la frecuencia respiratoria? ¿Para qué la queremos? Un momento, Para solo- bajar el CO2. No, pregunto. Pues yo trabajaría la ventilación mecánica por presión. Bueno, ya se acabó el tiempo, ¿qué van a hacer? Rápido. Que se muera. Que se muera porque bajo presión yo no trabajo. ¿Qué le va a hacer usted? No, profe. El paciente llegó, lo sentaron en la cama, ¿qué le va a hacer? No sé, profe. No, pero tiene que decirme algo. ¿Qué cree que le va a hacer? No, no sé. O sea, usted ahí nos dijo ya no lo llevamos para UCI porque está teniendo dificultad. ¿Profe? No nos sirvió la máscara de no reinhalación, pasamos a intubarlo. Nosotros estábamos empezando Por eso por usted lo intuba, listo. Sebastián, Santiago, ¿cómo se llama? Santiago. Santiago. Santiago, ¿qué hace? ¿Pero qué dijo? ¿Qué dijo? Que lo intubaba. Que lo intubamos. Ahora, ¿qué hacemos? Lo mismo. Lo mismo, ¿Profe? se intuba. Ustedes. Profe, la verdad no sé, no entiendo. Así que, Quitamos la máscara y lo pasamos al ventilador. pero el intubado. Sí, claro. ¿Sí? ¿Profe? ¿Quién dijo propio? Yo. Y ahora, ¿usted qué hace? Se supone que si ahí tiene el FIO2 y con el FIO2 se sube el oxígeno, pues tendría que esperar a ver si el oxígeno se O pone. sea, ¿usted le sigue subiendo el oxígeno? Pero contésteme. Pues yo se lo subo porque él lo tiene bajito, ¿no? Ajá. Sí, porque ¿El lo tiene oxígeno? bajito. O sea, la presión parcial de oxígeno. Ah, la presión, por eso, ¿cómo se le sube? Con el FIO2 alto O el se Por pone, eso, pero ¿cómo le va a proporcionar más CO2? se pone a 100%. No sé. Aparte. Lo intubamos, ¿sí? Sí. Ah. Esa sí es una decisión unánime. Pues ya perdieron. Esto lo decía el artículo de ustedes. Un paciente pocoso primero se mete en ventilación Y lo mecánica no invasiva. ¿Sí? Yo no puedo ir a intubar a un Profe, pero paciente. dentro de los criterios de inclusión, sí aplicaba. Obvio aplica. Recuerden que el paciente pocoso debemos evitar intubarlo de entrada. Entonces, ¿qué hacemos? Le colocamos ventilación mecánica no invasiva. Y no solo en el artículo de ayer, eso yo ya se los había dicho, el paciente focoso hay que evitar intubarlo. Primero se utiliza, y se acuerdan que vimos ventilación mecánica no invasiva y luego sí ventilación mecánica invasiva que tiene 3 modos, ¿cierto? Controlados, cuando tengo que sedarlos, Asistido. asistidos, si ya está despertando, y espontáneos. ¿Listo? Entonces, regálenme un segundo, terminamos aquí la idea. Entonces, ustedes deben poner al paciente de POC en ventilación mecánica no invasiva porque tiene los mismos beneficios de la invasiva, pero sin necesidad de un tubo. Entonces, él está respirando espontáneamente, que no está oxigenando bien, ni está barriendo el CO2, ¿cierto? No está ni ventilando ni oxigenando bien, pero con la presión positiva de la ventilación invasiva puedo ayudar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Colocan qué parámetros programo en ventilación mecánica no invasiva. La sensibilidad. Ujú. Presión soporte. Sí. PO2 y Listo, eso es lo que tenían que hacer. ¿Y por qué no se ganaron el 0,5? Y era el mismo caso del grupo anterior. ¿En dónde está eso que ustedes intubación por ahí? Arriba. ¿Listo? Si yo les dijera, llega este paciente con máscara no reinhalación del 90% y tiene un Glasgow de 2/10, Ahí sí sería. sí, un Glasgow de 2.
Le dio 2 el glass. Ahí se Ay, sería sí, la ventilación ventilación mecánica invasiva. invasiva. Ah, Ahí sería invasiva, ¿no? Sí, sería fácil. pero tiene 2. O sea, me refiero a que tiene un glasgo muy Muy bajito. bajito. ¿Sí? Lo pongo ventilación mecánica invasiva. De una, porque eso es un criterio de intubación. Recuerdan que vimos los criterios de intubación. Eso cambiaría la situación. Ahí sí digo, tiene un criterio que me dice tengo que intubar. ¿Listo? Pero si el paciente está respirando, pero está con signo de dificultad respiratoria, yo agoto la opción de ventilación. Hay una cascarita ahí. Sí. Y nadie. ¿Ya? Eso era lo que tenían que hacer. ¿Cómo programan? Si yo les digo, tienen que, ustedes, bueno, sí, elegí, tengo que programar. Ustedes tienen que saber que lo programo porque saben los parámetros para programar cada cosa, ¿cierto? Para programar la presión soporte, ¿qué tengo que saber primero? ¿Cómo programo la presión soporte? Igual que el volumen corriente. No, ¿ah? Sí, igual que con el volumen corriente, con el peso ideal. El peso multiplicado por 7. No. La Dice- presión soporte es la presión de ayuda que le da el ventilador al paciente. La requería, La estándar. No. dice de 6 a 8 por kilogramos de peso. Y tiene otra indicación, que es 2 puntos por encima de quién. Del PIB. Del PIB. Tengo que primero programar el PIB. Es que está acá, PIB sí. de 6, entonces la presión soporte es de cuánto? De 8. De 8. ¿Sí? Y la FIO2 de Puede 60. llegar a ser de 60. ¿Por qué de 60? Porque Yo arranco a así. la urgencia siempre la coloco en 100 y empiezo a bajar de Sí, 20. pero en no invasiva no. Invasiva. Recuerdan que les dije que en la ventilación mecánica no invasiva, si yo debo colocar valores por encima de 60%, ya tengo que pensar en intubar. ¿Listo? Entonces, lo máximo en ventilación mecánica no invasiva es 60. Si con ese 60, PIB, ¿cuál es el PIB más alto que yo les dije que se manejaba en ventilación? 10. No, en la no invasiva. 8. 8, ¿cierto? Si tengo PIB de 8, pongo presión soporte de 10. Así lo programo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijimos que máximo 8, máximo 60, la presión soporte es 2 puntos por encima del PIB y la sensibilidad es 3. Profe, ¿en qué momento yo pongo la sensibilidad de la no invasiva en 1? No es necesario. En no invasiva no es necesario. 3. 2 o 3. Me dice la pongo en 2, ese es el rango. ¿Sí? Digamos como ideal. 1 es para que haga menos esfuerzo. Pero el problema en la no invasiva es que si yo pongo 1 para que me haga menos esfuerzo, se pone más taquipneico. En la no invasiva igual se pone el máximo. O sea, Sí, porque él viene respirando espontáneo y el 3 es lo que nosotros utilizamos para respirar normalmente. ¿Listo? Entonces, programo. Si hago un control de gases en 3 horas, ¿sí? Y me dice que el CO2 bajó a 50 y la PO2 subió a 65, ¿me está funcionando la no invasiva o no? Sí está funcionando, porque ya está modificando algo hacia la mejoría, ¿cierto? Entonces sigo manejando la invasiva por ciclos, ya. Si al contrario, lo dejo 4 horas en ventilación mecánica no invasiva y ahora tiene una PO2 de 50, de 52 y un CO2 de 65, después de 4 horas de no invasiva, ¿qué estará pasando con esa no invasiva? Que no está No está funcionando, ¿sí? No me ha elevado, pero mucho, pero esto no me ha elevado, pero tampoco está modificando. Y si él sigue con signos de dificultad respiratoria, entonces ya digo, no, toca intubar. ¿Listo? Pero lo ideal es arrancar en invasiva y después sí empezar en intubación. Sobre todo con el paciente poco. ¿Ya? Otra vez. Sí, Siempre caen. pero ¿Cómo? yo creo. Otro. Mujer. Femenina. De 1,76.
tubo 6.5. ¿Sí? Está intubada con un tubo 6.5, mujer de 1,76, ya no tiene POC, tiene neumonía. ¿Qué hace? Ella ya llegó intubada, ahora me tienen que decir cómo la ventilan. La intubaron en el servicio de urgencias y llegó a la unidad de cuidados intensivos. Le dijeron ventílela. Es 1.96 por 0,91. Y verifiquen los datos que traen. A ver si todo está por la que saco la esta. 176 menos Por 0,91. Pero está partida y no tengo más. 0,91 Es vencido más 45. de la mujer. 66.4. Entonces debería tener un 7.5. Hay que cambiarle el tubo. 176 Tapé. Está en 6.5 el tubo, hay que subírselo. Ah, Por 0,91 más 45. Dice, eso es. Ah, no. 176 menos 152.4. 152. sustituido entonces por volumen. Ajá. Ahora hay que sacar volumen corriente. Este es el que deberíamos poner. Y llevo un 6.5. Ahora sería 66, creo que fue lo que empezó ella. 66 por 7 para la ventilación corriente, para el volumen corriente. Porque ese es el peso por... El volumen corriente tiene que ser bajito ¿Por qué? para que suba el CO2. Debe ser de 7.5. Debe ser de 6. Ok. El volumen corriente sería 300. 400. Ah, 400. 400. Porque da 399. 400 el volumen corriente. Luego sería. Frecuencia respiratoria. Pero la podemos modificar para que suba el Porque me da 67. Porque Entonces, me da 67. Y no 81. ¿Usted nos va a dar la frecuencia respiratoria o no la va? ¿Usted nos va a dar la frecuencia respiratoria inicial? entonces la frecuencia respiratoria. Sería 12. Sí, ponga 12 por 28. Se multiplica por Sí. 66 a 8. Espera, eso se habla de la calculadora. Sí, lo que le queda es ideal, pues 66 a 8. Como en La este caso frecuencia queremos respiratoria subir por volumen que tiene gas. toca ponerlo bajito. Por 28 sobre, quiero llegar a ¿Cuánto la puse? 35, lleguemos. No, yo creo que vas a ponerla alta. La frecuencia respiratoria, ¿por qué? Para que así al que queremos llegar sea bajita. Ah, no, mentira. Entonces lo mismo. Si yo, No, pero sí. Sí, porque, por eso si por ejemplo, si, es que eso es directamente proporcional. es inversamente proporcional. O sea, si yo bajo el CO2, sube. Y si Sube. baja el CO2. Ajá. Por eso yo necesito subir la frecuencia. Tienen que armar el ambú completo, ¿no? Con O sea, entonces tendríamos que Necesita bajarla porque está bajo el CO2. Si baja la frecuencia respiratoria, sube. Por eso bebé, yo estaba bien. Sino que. Cállese. Bueno. ¿Sí ven? Por eso, el CO2 que yo quiero ideal que sea en 35, de la bolsa. que Ajá. esté limítrofe. Tienen que 420 conectar esa bolsa sobre y oxígeno.
Ah, no, espérese porque esto está mal. Entonces es 12 por el actual, que es 28, sobre 35, 9,6. Es que eso es lo que yo le digo, toca ponerlo alta porque si no sería 9,2, tendríamos que ponerlo bradineo. Bueno, bradineico. Primero le pones y después. Pero entonces sigamos manejando bajas, pongamos la 14 ¿Dónde conecta el oxígeno? por 28 Entonces, sobre 35 a 11. Porque Tengo que ponerlo a el 28 15, el 28. Aquí. bebé, porque ese es el actual. Pero no importa. La presión parcial de dióxido de carbono actual. Ahí tenemos. Entonces 15 por 28 sobre 35. Sí, toca poner la 12. Toca poner, llegó con 15. o sea, llegó con 15 y ahora se la Con 15 ponemos y en la vamos a 12. poner en 12. ¿Sí? Sí. Listo. O sea, nosotros le podemos poner la frecuencia respiratoria. Entonces obviamente no le vamos a poner 12 de una porque tocaría bajarla más. Entonces lo pondríamos braineico. Entonces lo que hacemos es ponerla un poquito más alta Ahora sí, el flujo. para que al bajarla quede en el límite, que es 12. Y así pueda subir el CO2, porque recuerde que la persona nos decía que era inversamente proporcional, que cuando para mejorar el CO2 teníamos el volumen corriente, la frecuencia y eso. Entonces, si yo subo la frecuencia, baja el CO2, y si yo bajo la frecuencia, sube el CO2. Entonces nosotros estamos bajando la frecuencia para que suba el CO2. Ahora, sigue el flujo. El flujo es el 10% o sea, sería 40. Sería 40. ¿El flujo es el 10% de qué? Del volumen corriente. Ok. Y el PIB, le faltó el PIB. Pero espere. Relación IE. Ah, Pues relación IE. uno, Sí. ella dijo que eso después se modificaba, pero que detrás era movido. Fracción respirada de oxígeno, CO2. CO2 El CO va de 30 a 80. sería 100%. Porque se intuba y Ah, es necesitamos total, sí, total. 100% el CO2. Y Espere. al abrirse, Y el. Porque está intubada, se puede poner 100 y para que suba el oxígeno. Porque es ¿Y directamente cuánto proporcional. puso el PIB? Y el PIB lo ponemos. El PIB lo ponemos de 10. No, pero no subo a las 2. No. Presiona, suelta, cuenta hasta 5, vuelve y presiona y suelta. El conteo es porque se hace uno cada 5 segundos. ¿Listo? A ver. Bueno, ¿cómo se hace para coger lo de si esto presiona por volumen? ¿Se acuerdan que les dije que por presión elegimos cuando las patologías tienden a poner un pulmón rígido? ¿Cómo? Las obstructivas. Las obstructivas. Se controla por presión, porque ellos generan presiones altas, entonces yo debo controlar las presiones. Recuerden que el nombre es lo que yo programo, lo que yo controlo. ¿Sí? Entonces, controlado por presión, yo estoy controlando las presiones. El volumen es secundario a las presiones que yo controlo. Mientras que en volumen, yo controlo el volumen y las presiones son secundarias al volumen que yo programo. Entonces, en los pacientes obstructivos, yo necesito controlar presiones para que no haya un barotrauma. ¿Sí? El resto de patologías como la neumonía yo puedo colocarlas por volumen porque yo necesito controlar todas las variables. ¿Sí? De un infarto agudo de miocardio. Bueno, ellos y nosotros. Sí, o lo hicieron todo lo mismo. Ah, no, ellos son un grupo aparte, yo no sé ellos qué hicieron. Nosotros que hicimos. Estaban copiando. O sea, habla del grupo bueno. Nosotros que Ah, hicimos, venga Juan Carlos.
¿Qué pasa con Juan Carlos? Juan Carlos, yo no sé. Especiales de grupo bueno y grupo malo. Conforme eso nos copiaron, Entonces, ¿qué hicieron ustedes con el paciente? lo mataron. Jotapecito, bebé, siéntese un poquito. Enviamos el tubo profe. El peso ya le estaba Ustedes no cambiaron el tubo, ¿no? Claro que sí, profe. De la vía haciendo. No, la voy haciendo con el volumen corriente. Claro que lo cambiamos, pero tampoco tan grande lo necesita ella. Ahorita explícale usted, no cambien nada. No vamos a cambiar nada, solamente queremos mirar a No cambien para saber qué pasó. manos arriba como más de chévere. El tubo es el peso. Entonces, si la paciente mide 1,76, 176 menos Siéntense, 152 ahorita hablamos. Ahora vengan Coma ustedes y cuatro. escriben acá al lado que dice. por 0,91. Porque ¿Listo? Igual, más 45. Ayer lo abandonaron. Ellos son los que están mal. Ustedes son los que están mal. Pero que no entiende, tiene que quedarle claro hoy que no te profe, todo eso. Bueno, profe. Profe, que bueno, el tubo lo cambiamos a 7.5. El volumen corriente lo tenemos en 400, ¿cierto? Sí, 400. Sí, 400. Mi secretaria. Porfa. Hola, 400. Sí, gracias. BR. ¿De? 12. La 15 se pasa así. O sea, ahí ver FR. BR. Oye, me pregunta qué es BR. ¿Volumen residual? ¿Volumen respiratorio? FR. Por eso van a hablar ahorita con ustedes. ¿Sí ven? Ellos quisieron matarlos. Supusimos que llegó con 12 y con 15 y le bajamos a bajamos a 12. Seguimos con flujo. Luego de 40 porque es el 10%. Ese es el por ciento, ¿cierto? No. Sí, claro. Profe, Sí. ellos también van a saber en el parcial. ¿Y bien? ¿De? No. Sí, 100%. Otro de 70. De 8. Voy a hacerlo yo porque a mí ya se me olvidó. No, es que De 3, 5. Claro. Bueno, venga, Venga, Martín. ¿solo les doy la retroalimentación a ellos o a ustedes les interesa? también. Ah, bueno, pues venga. Profe, es que nos vamos para allá porque no vamos a No entender. entiendo nada, Yo tampoco. ¿En serio? Sí, profe, se lo juro. Por eso nos vamos para ¿Se allá. entiende? Córrese porque está grabando, entonces Sí, cualquier cosa que también. ellos vean. Pongan atención. Entonces, cambiamos la tablita. Primero, ¿cuál es el peso ideal de su paciente? 66. ¿Peso ideal? ¿Cuánto les dio? Profe, que 66,5. él lo hizo mal. Y usted pues hizo un trabajo en equipo porque le echa la culpa a un compañero, pues sáquela usted bien. Ay, ellos ya estaban mal. El aproximado. Ustedes 66, ¿sí? Coma 4. 76,4. 47. ¿Con cuánto lo habían hecho? Como Usted con dijo que 98 kilos, bebé. 72 lo dio. 72. No, 82, profe. Sí, 82. Es que ellos.
Pusieron por el peso. Maro trauma. Es que esa calculadora es... Sí, pero es un grupo malo. Entonces, De ahí lo raro. ¿y por cuánto ventilaron? Pues es que, profe, de ahí ya... Por 7. Haciendo con la presión del 82. Es que ya ahí de todo le queda mal. Sí. Entonces, tenemos un paciente con neumonía, no es una patología restrictiva, no pone el pulmón rígido, ¿cierto? Entonces el modo a elegir es controlado por volumen. Bien. El peso ideal les dio mal, bien, pero después lo corrigieron. Ya entendieron de dónde salió el 66.4, ¿cierto? Juan. ¿Sí Ya corrigió. ¿Se entiende? ¿Sí sabe cuál es la No, pregunta? no, en serio, no, ya siempre de odiosos, Creo que ya sino está. Pues sale porque una cosa es que hagan el cálculo mal y por eso les dé mal, y otra es que no sepan de dónde sale el Saliendo la valor. ¿Sí lo entendieron? No, es que no todo es separado. Sí. Sí. 1.76. Sí, eso no Ahí sirve. se altera completamente. Sí, porque primero realiza la división, si no esté mal. Primero No, resta. primero resta. Primero resta, es que lo luego juntó que le todo, da por eso le dio mal. multiplica por el 0.91 1.76. y luego a eso le Sí, suma. Vamos para acá. No, esto no se puede poner en un 76. Ah, sí, sí, no, es de en un 76, 76. Entonces, listo, entonces era 66.4. Está arriba. ¿Ustedes por cuánto ventilaron? Por 6. Por 400, ¿de dónde salió? Por 6. Multiplicado por 6. Sí. Da 398, profe. Sí, da 398. 398, 400, listo. ¿Por qué ustedes eligieron 6 y por qué ustedes eligieron 7? Independiente que eso les haya quedado mal, que ustedes eligieron la constante 7, Porque- ¿cierto? Para Porque el 7 nos da rango de subir o bajar. ¿Por qué? Porque como tenemos la presión parcial de dióxido de carbono muy bajita, entonces con el volumen corriente la subimos, entonces la bajamos y se sube. Esa es la justificación, ¿sí? ¿Por qué ventilo por volúmenes bajos? Porque está barriendo mucho CO2. Si yo pongo volúmenes estándar, o sea, altos con tendencia a la alta o digamos no lo mínimo que debo manejar, me va a barrer más CO2. Entonces yo que digo, no, voy a ventilarlo por el mínimo, ¿cierto? Para no contribuir más a que salga ese CO2. Porque recuerdan que ventilación se maneja con frecuencia, volumen y relación I, ¿cierto? Entonces me voy por valor bajo. Listo. Frecuencia respiratoria. ¿Por qué 16? Por elegir un número dentro del rango, ¿cierto? Va lo mismo. Si estoy barriendo mucho CO2, entonces me voy por valores bajos para que no me barra más CO2. ¿Sí? Entonces, ellos eligieron, no les vayan a preguntar a ellos porque inventaron una frecuencia antes, pero era 2. Entonces, ellos dijeron que porque se imaginaron que venía con 15, entonces con 15 estaba barriendo 28, entonces le bajaron a 12. No, si el paciente viene intubado, no venía conectado a ningún lado, no tenemos una frecuencia base, nosotros la programamos. Okay. Entonces, yo Pero me usted guío, no yo me lo guío eso por allá, por los gases. Me dijeron, tome estos gases, ventílilos. Entonces está barriendo mucho CO2, pues voy a irme con frecuencias bajas para que empiece a liberar ese CO2. ¿Listo? Relación IESI 1-2, porque aquí no tengo la necesidad de barrer CO2, ¿cierto? Incluso podríamos llevarla a 1-1, pero eso es una estrategia, eso ya no es fisiológico. ¿Listo? FIO2 de 100 porque tiene muy mala oxigenación, entonces ustedes se fueron por las FIO2 altas. Bien. PIB de 8 y PIB de 7, ¿por qué de 7? Recuerdan que la oxigenación se maneja con PIB y FIO2, ¿cierto? Yo les dije que el PIB iba de 5 a 8, ¿sí? Pero si yo les hubiese dicho que el PIB va de 5 a 10, ¿cuál hubiesen puesto ustedes? Profe, Nosotros lo hicimos de 5 o sea, yo he propuesto el 10, pero ella dijo que no, porque subir las dos al tiempo como que era muy drástico. Pues yo no Sí, dije drástico. O sea, bueno, no sé, bueno. Si hubiesen puesto el 10, No, sí pensamos se van a en eso. manejar con el rango, llevémoslo hasta 10. Hasta el máximo. El PIB más Ah, alto ok. para ustedes va a ser 10. ¿Listo, profe? ¿Listo? ¿Por qué?
Porque si yo tengo un alvéolo así y le voy a meter 100 de FIO2, ¿cierto? ¿Cómo que? No entra. Es como si usted agarrara una manguera de bomberos e intentara pasar agua por un pitillo. Así, ¿cierto? Mucha FIO2 no tiene dónde anclarse. Profe. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Con el PIP abro el alvéolo para que toque esa FIO2. Digamos, véanlo así. ¿Listo? Pero pues nosotros habíamos llegado hasta 8. Digamos que ese es el más alto que ustedes tenían en cuenta, pero si él dijo 10, de pronto pudieron haberlo considerado. ¿Listo? Y así es que elegimos el PIB. ¿Profe? Por oxigenación, porque acuérdense que oxigenación, PIB, FIO2. A mayor FIO2, a mayor PIB, más oxigenación. Profe, ¿Listo? a cambio del EPOC, ¿qué hacemos con el PIB? ¿Cómo? Con el EPOC, un epocoso. Depende de los valores De los de valores edad, de- porque el epocoso puede también tener alteración de la oxigenación, como puede que no. Ok. Puede que oxigenen bien, pero el CO2 esté reteniendo. Mi problema es solo CO2, no voy a manejar PIB alto para qué. Listo. Y la sensibilidad en 3, bien. ¿Claro lo que les quedó mal? Sí. Ok. ¿Ustedes qué es lo que no entienden? Los dos que me dijeron que no entendían absolutamente nada. Profe, el volumen corriente. Que la bocina es para nada. Es que, ¿Quién profe, no. entiende el volumen corriente? ¿De dónde sale el volumen Sí. corriente? Para nosotros ventilar a un paciente, ¿el volumen corriente qué es? Empezando por ahí. El aire, bueno, el aire que tiene el paciente, que es de 500, creo. El aire que ingresa, Que en cada ingresa. respiración, ¿cierto? Sí. Entonces supongamos es 500 el promedio. ¿Sí? Ujú. Esto es lo que yo pretendo ventilar con un paciente siempre, ¿sí? Pero ese valor es un valor, ese es un valor promedio para un adulto, un valor de referencia, ¿sí? El volumen debe salir según el peso del paciente. ¿Cómo sale según el peso del paciente? Todos nosotros tenemos un peso ideal, ¿cierto? Como el que usamos para determinar cuánto peso debemos hacer en el gimnasio, como si un peso en el que nosotros lo pasamos. En la ventilación mecánica ese peso se halla con la fórmula que yo les di, que es talla menos 152.4, lo que me dé ahí lo multiplico por 0,91 y lo que me dé de esa multiplicación le sumo 45 para mujeres, 50 para hombres, ¿cierto? Eso me va a dar un peso ideal, que en este caso, ese peso ideal fue de 66, ¿cierto? Sí. Lo hallé con esa fórmula porque ya midió 1,76. Entonces, cuando yo les digo 1,76, eso es en metros. Pero la fórmula dice que ustedes lo tienen que colocar en centímetros. ¿Qué hacen? Solo le quitan la coma y lo vuelven 176. Aquí les encargo. Corriendo no nos da. Pero sí, por eso es que no les da. Entonces, tengo este peso. Yo también les dije que habían unas constantes de ventilación, ¿sí? Que era de 6 a 8. Ustedes eligen qué constante usan. Ellos utilizaron el 6 de constante, ¿por qué? Para no tener volúmenes muy altos, ¿sí? Mientras mayor la constante, mayor el volumen que me va a dar. Entonces ellos eligieron 6, ¿qué hago? Multiplico 66, que es el peso ideal, por la constante, eso me da 400. Y ese es el volumen que me da el programa. Profe, pero es que ahí colocamos 7, no pasa nada. ¿O Profe, No, es según el caso. Si es un caso estándar, o sea, no les doy patología, sino le digo ventile y haya el volumen corriente. Ahí ustedes dicen, no, por 7. Sí. Porque no lo estoy asociando a nada. Aquí lo estoy asociando a un CO2 bajito, por eso me fui con un volumen bajo. profe, pero puede ser, o sea, como usted ha hecho en la clase anterior, que es 7 para poder bajarle o para poder subirle Sí. en la mitad. Pero si no tengo un CO2. Si tengo un CO2, me guío por el CO2. Ah. Por ejemplo, si yo tuviera un CO2 de 65, ¿qué volúmenes elijo? ¿Eso está muy alto o poco o levemente alto? Le- Ese es el rango normal. Está Muy alto. ¿Qué necesito? Aumentar el volumen. Voy por 8 para que baje bastante. Ah, Sí, de eso depende. ok. Si yo no les doy esos valores todavía, entonces ustedes ya eligen. O sea, La si izquierda. cualquiera. Pues mi mano no, mi mano.
Profe, ¿y lo del FIO2 del 100% siempre va a ser el 100%? Pues arrancando las ventilaciones si hay problemas de oxigenación, sí. O Si si no, yo les digo, ese señor tiene CO2 de 65, pero tiene una PO2 de 100. No hay necesidad de ponerle 100, ¿para qué si está Puedo oxigenando? colocar 80. ¿Sí? ¿Y si están 80? Puedo ponerle hasta 50. Porque es que ya viene oxigenando bien, ese no es el No es de problema. 80 así. De 30. Nosotros hemos tenido pacientes que vienen con PO2 de 130 y con CO2 de 95. ¿Sí? Entonces el problema no es la oxigenación, el problema es la ventilación, y lo intubamos solo por ventilación. Entonces las PO2 se manejan bajitas. ¿Listo? Para que tengan una referencia de cómo programar el FIO2. Yo les mandé a buscar una tabla ayer. La buscaron. Pero que no apareció con el nombre El oficial. protocolo ARSA. Sí, pero es Porque una era letra normal. global. Pero ahí les corregía, ¿no la encontraron? Creo que le metí una T en vez de una D. Es una escala. Profe, Ya el lo FIO2 pasé la es próxima. para respiratorio. Es un protocolo, eso es todo un protocolo. Se me olvidó. Sí, pero tiene una tabla de titulación de PIB y FIO2. Búsquela. Felicidades, papi. Sí. Vean, eso está. Las diapositivas de ventilación mecánica Esta, están pues un poco dura con una voz. Supongamos que si no vemos no lo confundimos, Sí, no lo vean. No, porque ya no lo vimos en clase. Igual ahí hablan de lo que hablamos, pero si hablan de cosas Profe, mira, más enredadas. Profe, ¿el flujo es quitarle cero? ¿Cómo? ¿El flujo es quitarle de 500 a 580 el cero? ¿Cómo se halla el flujo? El 10% de volumen corriente. El 10%, ok. La tabla la encontraron, pues se va a encontrar. Entonces, si ustedes pueden ver acá, si ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Tenemos, este 0 punto es sin porcentaje, o sea, es 30, pero es 30, es 40, es 50, ¿cierto? Vengan porque necesito que eso les quede clarísimo a todos. Perdón. ¿No se voltea? No, profesor. Esta es la tabla que les mandé a buscar ayer, ¿cierto? Entonces esta tabla es una titulación de PIB para que se guíen. 30%, 40%, 50%, así, ¿cierto? Cuando yo tengo un PIB de 5, debo moverme en FIO2 de 30 a 40. ¿Sí? Es para que haya una relación acorde de FIO2 por el ejemplo que les di ahorita. ¿Sí? Una FIO2 acorde entre FIO2 y PIB. Entonces, si yo subo el PIB hasta 8, ¿sí? Mi FIO2 puede seguir en 40 o puede subir hasta 50. Si yo requiero más FIO2 y subo la FIO2 al 60, ya debo tener un PIB de 10. ¿Sí? Vamos a llegar hasta aquí, porque yo les hablé de PIB hasta 10. Entonces, si yo si yo tengo muy mala oxigenación, pongo un PIB de 70 y una FIO2 del 10. ¿Sí? Es una relación. Al revés. Y nunca se llega así neta. No, sí se llega, pero con PIB más altos. Pero no al revés. Pero si ustedes en el parcial me dicen tiene mala oxigenación, voy a poner FIO2 en 100, colocan PIB de 10, ¿sí? Porque lo manejamos hasta 10, ¿cierto? Para no enredarnos, porque miren, si ustedes ven, el PIB llega hasta 24. Pero estos son maniobras de reclutamiento especiales, con unas condiciones especiales. Implicaría ver muchas cosas más. No, gracias. Que no nos alcanza el tiempo y aparte los enreda más, ¿cierto? Entonces, si van a manejar FIO2 alta, PIB de 10. ¿Ok? Eso es para mantener una relación como lógica entre PIB y FIO2.
¿Ok? Por eso se las mandé a buscar. Solamente es eso. En cuanto a yo, si yo modifico el periodo, solo se modificaría el para la frecuencia respiratoria, ¿cómo se coloca? De acuerdo aquí se coloca. La sensibilidad siempre va a ser 3. Que si tienen ejercicios, Y sigue miramos para poder estudiar. Todavía estoy en mi rango de FIO2 hasta 40. Entonces bajo la FIO2 porque me dice que todavía por tener PIB de 8, entonces no hay necesidad de mover los dos, sino de igualar a lo que dice la gráfica. Si ya sigue ahí con muy buena oxigenación, ya digo, yo voy a bajar el PIB ahora. Señora. y por ende también baja el FIO2 y nosotros lo bajamos. Pero bueno, Ejercicio como ese. ¿Qué es lo que no entiende usted? No, Es que, pero- o sea, se supone que ya entendimos con la explicación que nos dio. Entonces queremos un ejercicio para saber si sí entendimos. Como ese. Profe, es que Paula le está diciendo que cómo se programa la frecuencia respiratoria. Que le da pena preguntar. Sí. Recuerden que los parámetros iniciales los configuramos según los rangos.